Hola, lindo día, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a estar iniciando lo que es nuestro segundo cuatrimestre en la licenciatura en psicología. Permítanme presentarme, mi nombre es Darinka Reyes Córdoba y vamos a estar trabajando durante lo que es esta materia que es motivación y emoción, ¿de acuerdo? Pero para esto, antes de ir iniciando, arrancando con lo que es la materia, me gustaría que hagamos un pequeño autoanálisis de cómo te definirías, ¿vale? ¿Qué características es las que le pondrías a tu persona si tuviéramos, por ejemplo, ahorita la oportunidad de presentarnos, ¿vale? ¿Cómo es que de una manera podrías hacer esta presentación de ti? Sí, sí me gustaría que pensáramos en este aspecto y que englobes aquí tus fortalezas, tus habilidades y, ¿por qué no, estas áreas de oportunidad? ¿De acuerdo? Entonces, hagamos ese ejercicio de forma rápida, analicen en en un apartado, en una libreta donde puedan o donde estén haciendo sus apuntes, descríbanse, ¿vale? ¿Cómo es que se presentarían ustedes? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo vamos a ir relacionando, ahorita lo vamos a ir viendo cómo es que tiene relación con la materia, ¿va? Ahí está. Vamos a empezar entonces, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. En cuanto al desarrollo y el estudio de la motivación y la emoción dentro de nuestro ámbito en psicología, vamos a encontrar que Palmero, Fernández, Cholis y Martínez Sánchez nos mencionan que son procesos motivacionales que se explican con las variables afectivas y emocionales. Y a su vez, para explicar los procesos emocionales, se recurre a una variable motivacional. Fíjense cómo nos dicen que estos procesos de motivación tienen meramente variables afectivas, es decir, relación con nuestras emociones. El cómo, con base a cómo nos sentimos, está íntimamente relacionado con nuestra motivación, cuando sentimos esta intensidad de hacer o no hacer una cosa. Espérenme, porque aquí me salté una. Esta, fíjense bien, esta me faltó. Aquí vamos a regresarnos y quiero que está muy relacionado con lo que te decía hace ratito, que me describieras en tu persona cuál es mi motivación y cuál es mi emoción que de una manera consideres que más predomina, ¿vale? Piensa en ello. ¿Cuál es tu motivación, lo que te mueve? ¿Qué es en lo que pensarías? Igual me gustaría que lo anotaras, lo escribieras, ¿vale? Lo mismo de tu emoción, ¿cuál es la que consideras que tiene mayor prevalencia en tu persona? ¿Vale? En lo que lo vas haciendo, déjame decirte que este estudio de la motivación y la emoción viene siendo una ciencia conductual, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que se analiza o se estudia el porqué de la conducta, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que la persona haga de una manera lo que haga? Para esto me gustaría también hacer un análisis de qué diferencia hay o cómo podríamos entender la diferencia entre conducta y comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me podrían decir ustedes? ¿Cómo podrían definir, ¿vale? Esta diferencia. ¿Por qué? Porque si me están diciendo aquí que el estudio de la motivación y la emoción es una ciencia conductual, ¿qué diferencia entonces hay con el cómo la persona se comporta? ¿Va? Ahorita lo vamos a ir a analizar. Y entonces este análisis, ¿vale? De la motivación y emoción nos va a permitir poder describir, predecir y prevenir conductas observables dentro de un individuo o un grupo de individuos. Vean cómo ya no nada más es describir la conducta, sino también poder predecir y prevenirla, ¿vale? Algo que se me viene ahorita a la mente dentro del área laboral es en donde de una manera
más estudios vas a encontrar con respecto a la motivación, ¿vale? Y qué tanto dentro de este estudio de la motivación podemos prevenir o queremos prevenir conductas de los empleados, ¿no? O de una manera predecir que exista lo que es una parte de este apego, de este compromiso laboral, ¿vale? Muy bien. ¿Ya pensaste entonces cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu emoción que más de una manera te mueve, te rige? ¿Vale? Déjame darte un minuto, ¿vale? Para que termines de describirte, de anotar tu descripción, cómo te describirías como persona, y anotar la parte de, de tu motivación, emoción. Se vale tener más de una, ¿eh? ¿Listos? Muy bien. Pues vamos a ir continuando, ¿de acuerdo? Antes, ahora sí, donde estábamos, nos adelantamos un poquito, decíamos que entonces la parte motivacional está íntimamente ligada con la parte emocional, con estos procesos afectivos que tenemos. No podemos ver de lado estos conceptos, estas variables por separado. Es como si fueran unidas. Por lo tanto, ¿cómo podrías describir ya con base al a tu a lo que marcaste, que es tu cuál es tu motivo, cuál es tu emoción? ¿Cómo podríamos definir? La motivación es una ¿qué? ¿Vale? Lo mismo con la emoción. La emoción, ¿qué es? Es una ¿cómo lo describirían? ¿Vale? Me encantaría poderlos escuchar de una manera, ¿qué definición le darían a estos conceptos, a estas palabras? ¿De acuerdo? Porque es aquí donde se basa el estudio, el análisis de lo que decíamos, la conducta del individuo, ¿vale? Porque el individuo tiene ciertas conductas en base, o podemos ver, ¿vale? Que va a diferenciar incluso del contexto, del lugar en donde se encuentre, de incluso a lo mejor de, este, vamos a ponerle así, de la hora, ¿vale? Con esto vamos a entender, por ejemplo, que no es lo mismo cuando tenemos a lo mejor una motivación de llegar temprano al trabajo, a las, no sé, cuando yo entro a las 7 de la mañana, ¿vale? Y me levanté, no sé, a las 6 y me hago una hora de transporte, incluso esta parte de esa motivación, de esa emoción, incluso que se siente es totalmente diferente cuando voy contrarreloj a cuando tengo tiempo, ¿no? Entonces, de una manera, ¿cómo podríamos describir o definir estas palabras, estos conceptos? ¿Vale? Trata también de hacerlo, ¿vale? De hacer este análisis para ver si va coincidiendo con lo que vamos a ir revisando ahorita más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a entender aquí que este desarrollo del estudio de la motivación y la emoción, pues tiene que ver con quiénes somos, ¿vale? ¿Qué queremos y por qué lo queremos? ¿Cómo se mejora la vida con esto? ¿Por qué hacen lo que hacen las personas? Esta parte del logro y el poder. ¿Cómo es que dentro del estudio de la motivación y la emoción podemos obtener relaciones sexuales, incluso una intimidad psicológica, el desarrollo de intereses y la planificación, también establecimiento de metas? ¿De acuerdo? Esto es lo que de una manera nos interesa o nos importa al momento
de realizar este estudio de la motivación, porque de una manera aparecen estas preguntas, ¿vale? Del por qué las personas actúan como actúan, porque de una manera, qué es lo que los mueve, ¿vale? O incluso no los mueve a hacer ciertas actividades, ciertas acciones. ¿Vale? ¿Qué tanto a lo mejor de una forma queremos aliviar culpa, tener el logro de una meta, el que nos sentamos inspirados, ¿vale? El que sintamos satisfacción por hacer algún acto, algún trabajo, algún hecho, ¿vale? Por incluso vernos forzados, que impliquen incluso a lo mejor un reto, ¿vale? Todo esto es de una manera lo que se trata de hacer un estudio, un análisis. Por lo tanto, decíamos hace ratito, ¿qué vendría siendo una motivación? La motivación viene siendo un deseo, viene siendo un sentimiento, una forma de pensar, viene siendo un conjunto de procesos, un anhelo, necesidades, lo mismo que la emoción. ¿Qué es? ¿Vale? La emoción tiende a ser con sentimientos, con reacciones fisiológicas. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Vale? Entonces, cada vez que analizamos este estudio de la motivación, pues presenta o vemos, ¿vale? De una manera cómo es que vamos queriendo tener una claridad, una comprensión, repetimos, al por qué las personas, vamos a llamarle, funcionan como funcionan, se mueven o actúan como actúan. Aquí nos decían, ¿cómo es que estos procesos motivacionales hace que seamos la persona que somos? ¿Vale? Que te haya hecho decidir, por ejemplo, estudiar ahorita tu carrera en licenciatura en la psicología, ¿vale? ¿Cómo es que te haya hecho tomar la decisión que haya sido totalmente a distancia? ¿Vale? ¿Qué es lo que te mueve de una forma a a continuar con los estudios, ¿no? A no desistir, pese a lo mejor a los obstáculos, a las barreras, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Repetimos, ¿y por qué lo quiero? ¿Vale? Porque a lo mejor quiero comprarme un auto, porque quiero a lo mejor que sea un auto nuevo, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo es que tengo o veo acciones para mejorar mi vida? ¿Cómo es que a lo mejor empezar una dieta o una vida balanceada, hacer ejercicio, ¿no? Contribuye o incluso entender este hecho de lo que es tener una mejor vida. Este concepto cambia de persona en persona. ¿Vale? ¿Qué es lo que de una manera para ti significa tener una mejor vida? Porque eso puede ser o puede implicar invertir en negocios, invertir el dinero a lo mejor en tales acciones. Y para otros una mejor vida vendría siendo un descanso sin preocupación, ¿no? En el que de una manera no se rodea a lo mejor la persona con ciertos lujos, con ciertas, a lo mejor, situaciones en las que podamos a lo mejor interpretar, ¿no? Esta parte de una estabilidad, ¿va? Y eso nos lleva a llevar al contestar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque claro que va a depender de mis objetivos y mis metas. Por eso empecé a preguntarte, ¿vale? ¿Cuál es, cuál es tu motivo? ¿Vale? Porque en base a ese motivo es como te mueves, ¿vale? Buscas acciones para de una manera llevarlas a cabo, para de una forma, ah, pues sí, manifestarlas o realizarlas. Y decíamos, esta parte del logro y poder, esta este concepto de poder, en lo personal es algo que me mueve, por decirlo así, o que me llama la atención, porque el poder implica desde diferentes perspectivas el cómo lo podemos analizar, ¿vale? El cómo de una manera podemos interpretar lo que significa tener poder. A esto me voy a ir, por ejemplo, a la forma o a los estilos de crianza que tenemos, ¿vale? Con los hijos. De una u otra forma, ¿vale? Cuando estamos en la parte del área infantil con nuestros hijos, nos es fácil o nos es de una manera sencilla ir llevando estos procesos de poder porque de una manera, antes de los 2 años, no existe, por ejemplo, un no.
¿vale? Un rechazo a hacer ciertas actividades. Los hijos de una manera lo hacen y eso conlleva a un poder, ¿vale? A sentir cierta autoridad, vamos a ponerlo así, ¿vale? Pero conforme van avanzando ahora sí que esta etapa de vida, los hijos aprenden de una manera a poder rechazar, ¿no? Alguna petición, que es cuando aparece el no. ¿De acuerdo? Pero como padres, muchas veces se hace uso de esta parte del poder. No sé si han visto, por ejemplo, la película de Matilda, ¿no? El cómo decía el papá, ¿vale? Es porque pues yo soy grande, tú eres pequeña, ¿no? Yo tengo la razón, tú no. ¿Vale? El simple hecho de lo que nos da un contexto jerárquico, ¿vale? En cuanto a las edades. Pero después estos niños van creciendo y van entrando a la etapa, por ejemplo, adolescente donde podemos a veces diferenciar la adolescencia como parte de como un concepto social de rebeldía, ¿vale? De totalmente parte en la que podemos ver o a los jóvenes, yo no lo llamaría tanto de rebeldía, sino lo veo como un concepto de que cuestionan, ¿vale? Hacen cuestionamientos, se empiezan a preguntar, ¿vale? El por qué, hacer ciertos análisis. Y de estos cuestionamientos, como adulto, los podemos entender o interpretar como eso, perder el control o el poder, ¿vale? Por eso, quería hacer como que énfasis en esta parte que tanto el poder está influenciado en la motivación, ¿vale? Cómo es que qué tan poderosos nos podemos sentir en cuanto al control, el dominio de las personas nos mueven, ¿vale? Para dirigir nuestras intenciones. Y tenemos otra parte, ¿no? Como por ejemplo las relaciones sexuales, nos abarca aquí la intimidad psicológica, que nuevamente también pues sí, es parte de un análisis, porque qué tanto desde nuestras necesidades fisiológicas, de una manera buscamos esta parte de la relación sexual. ¿Vale? Desde estos impulsos sexuales, ¿no? Que nos marcaba Freud, qué tanto de una manera los buscamos, qué tanto vamos a marcarle así, ellos se apodera, por decirlo así, de nuestro, pues de nuestra persona, ¿no? Y nos dejamos llevar por estos impulsos, ¿vale? Incluso en cuanto a la intensidad, ¿vale? Que nos dejamos de una manera, arrebatar. Y la intimidad psicológica, porque aunque de una manera no lo queramos a veces reconocer, claro que nos interesa mucho esta parte del pertenecer, ¿vale? Esta parte de tener una interacción con los demás, ¿vale? Entonces, sí es muy, muy, muy interesante cómo cuando analizamos estas conductas observables, podemos llegar a comprender tanto a la persona que repetimos, podemos llegar a predecir e incluso prevenir conductas, ¿vale? Muy bien, a- aquí. Entonces, al hacer este estudio, ¿vale? De la motivación, la emoción dentro de la psicología, pues implica esto, conocer. ¿Vale? ¿De dónde proviene la motivación? Por ejemplo, una persona que hace ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, una persona que nada, ¿no? Y que nada a lo mejor mínimo unas 3 horas al día. ¿De dónde proviene esa motivación pues eso, de entablar un espacio, un tiempo, ¿vale? Porque incluso a lo mejor esta intensidad, esta frecuencia no cambia o llega a cambiar. ¿Qué tanto las condiciones ambientales, incluso personales o internas, hacen que la conducta aumente o disminuya? ¿Vale? ¿En qué aspectos esta conducta puede cambiar o no? ¿Y qué tanto estas conductas me van a mostrar o manifestar sensaciones de bienestar? ¿Y cuáles son las que no me generen sensación de bienestar? ¿De acuerdo? Entonces, al hacer este estudio, podemos entender, repetimos, cómo una persona se mantiene haciendo ejercicio, cómo una persona a lo mejor se puede leer, no sé, mínimo 10 libros al año, cómo es que una persona a lo mejor puede mantener una motivación, ¿no? Y un compromiso, latente, ¿vale? Y que no cambie, por ejemplo, para mantener o tener un negocio.
¿vale? Todo esto de una manera es lo que nos importa de una manera dar una explicación, ¿vale? Entender el por qué de una forma se tienden o se pueden realizar las cosas, ¿vale? De una manera, cómo es que repetimos, hay razones, de una manera que las personas se apropian, ¿vale? Y están de una manera influenciadas en lograr sus intereses, ¿vale? De una manera que tanto quieren o no mejorar su vida, que tanto de una manera quieren relacionarse con otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se intenta explicar, por qué las personas, repetíamos, hacen lo que hacen, ¿vale? Y vamos a encontrar, por ejemplo, cómo es que se puede definir o describir una motivación en los empleados, en los atletas, en los pacientes, en las crianzas de los hijos, en los estudiantes, ¿de acuerdo? Cómo es que dentro, a lo mejor, de ello, que está dentro de la emoción, cómo es que, por ejemplo, el temor, el enojo, mal influye bastante, qué tanto el talento, la creatividad, ¿vale? La parte de las capacidades, qué tanto planificamos, el que establezcamos metas, nos apoyan a lograr estos objetivos. Por eso te preguntaba hace ratito, ¿cómo es que te podrías describir? ¿Vale? ¿Cómo definirías a tu persona? Porque sin duda alguna, esta parte de nuestros deseos motivacionales, desde nuestras expectativas que tenemos, están muy influenciadas en el concepto que tenemos de nuestra propia persona. ¿Vale? ¿Qué tanto a lo mejor esas metas, cuando te pregunté cuál es tu motivo, ¿vale? Tu emoción, están siendo útiles para nuestras vidas? ¿Vale? ¿Qué tanto de una manera es estas metas, objetivos que nos planteamos contribuyen a un desempeño, a un bienestar personal, pero sobre todo también, qué tanto estos motivos, estas motivaciones, de una manera llegan a ser prácticas, ¿no? O que nos resulten también un reto, ¿vale? Y por lo tanto, implica también conocer de dónde proviene tu motivación. ¿Vale? Sí, por ejemplo, al inicio, algo que se me ocurre bastante, al inicio, cuando empezamos un año nuevo, nos planteamos propósitos, ¿no? Lo que se le conocen como los propósitos de año nuevo. Perfecto. ¿Qué tanto estos propósitos, de una manera tan latentes, no cambian? ¿O qué tanto mis propósitos se moldean o se olvidan a lo largo del año? Porque también implica esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos colocamos para alcanzar esas metas y objetivos? ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, este estudio de la motivación y de la emoción posibilita que estemos informados en cómo podemos también mejorar nuestras vidas, incluso cómo podemos influenciar en la motivación de otros, ¿vale? Cómo de una manera podemos ir aprendiendo a lo largo de este análisis y pues sí, este viaje, ¿vale? Para eso, entonces, vamos a entender que vamos a ponerle que la motivación, vamos a tratar de dar un aterrizaje. Una motivación lo podemos entender como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Esto quiere decir lo que mueve al hombre a actuar a una determinada dirección. ¿Vale? Aquí ya nos está hablando sobre algo que nos está activando, que nos está dirigiendo y que nos mantiene, ¿vale? Por lo tanto, aquí entra esta palabra de dirección, ¿vale? Hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos lograr, obtener, realizar. Y una emoción está ligada a este sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al ambiente y se genera así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos. Fíjate cómo aquí la emoción no las plantean como algo meramente subjetivo, porque claro que va a depender de la interpretación que le esté dando a vamos a decir, que la interpretación que la persona le dé a esa emoción, incluso a lo que le haga sentir la emoción.
¿De acuerdo? Por ejemplo, yo te puedo poner, supongamos ahorita la imagen que te pido que traigas a la mente, por ejemplo, un ratón, y para algunos este estímulo de ratón puede ser un estímulo de una emoción, a lo mejor de ternura, ¿no? De que vamos a llamarlo de incluso a lo mejor de compasión, de amor, ¿no? Y para otros puede ser una emoción de, ay, de terror, a lo mejor de asco, ¿no? De miedo, de, híjole, a lo mejor que hasta el lugar está sucio. Por eso les decía, es totalmente subjetivo, porque va a depender de cómo la persona lo interprete. Por lo tanto, esto lo vamos a entender desde cómo se piensa y se interpreta en el momento en que lo estamos viviendo, ¿vale? Hace rato te decía, te planteaba en la parte de los atletas. Tendríamos que preguntarnos por qué ese atleta quiere ejercitarse en ese momento, ¿vale? Si incluso esa conducta se mantiene, ¿vale? ¿Cómo lo podría explicar? Incluso de dónde proviene ese deseo, ¿vale? ¿Qué es lo que de una manera nos mueve, nos motiva? Incluso, ¿qué estamos dispuestos a hacer o no hacer para lograr esa meta? ¿De acuerdo? Y esta emoción es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al ambiente. Allá ya habíamos dicho, ¿verdad? Esa parte de cómo esta emoción no, de una manera va a depender. Perdóname ahí, disculpa. ¿Va? Y a esto vamos a llevar a que meramente no podemos decir que la forma de actuar de una persona es por destino, por casualidad, sino que es de una manera por esfuerzo, ¿vale? Es una parte de ser constante, ¿vale? Repetimos, de cómo poder describir estos motivos, esta dirección, ¿vale? De cómo es que me voy dirigiendo. Por lo tanto, me gustaría que nos quitáramos este concepto de suerte, ¿vale? Porque meramente nuestras decisiones, nuestras conductas, ¿vale? Lo que de una manera, vamos a llamarle cosechamos, no tiene que ver con la suerte, tiene que ver más que nada con lo que nos motiva a hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que de una manera queremos lograr? ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr? Porque a veces nos podemos plantear objetivos, metas, pero ¿qué tanto estas metas en realidad me las apropio? ¿Vale? ¿Qué tanto estas metas en realidad conllevan una parte de decisión y no, repito, de compromiso o incluso vamos a llamarle de como de sentirnos forzados, ¿vale? Muy bien. Y entonces vamos a ver que nuestras emociones van a hacer que nos acerquemos de una u otra forma a lo que nos genera placer, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas emociones placenteras como la felicidad, como la alegría, ¿vale? Va a ser o nos motiva a que lo obtengamos o que nos acerquemos o que busquemos que se repita, ¿de acuerdo? Puede ser entonces que yo me haya planteado que voy a estudiar la carrera en psicología. Todavía a lo mejor ni siquiera la inicio, pero ya mi cerebro está comprendiendo o interpretando que si yo logro terminar mi carrera, me va a llevar parte de satisfacción, de alegría, ¿vale? De entusiasmo. Y entonces, ¿qué sucede? Como de una forma mi cerebro ya lo interpretó una sensación de placer, lo voy a buscar, ¿no? Y voy a hacer que de una manera se dé. Por eso decíamos, ¿qué tanto la motivación se mantiene? ¿Vale? ¿Qué tanto de una manera este esfuerzo, ¿vale? Es constante para lograr mi objetivo, ¿vale? Y por otro lado, lo que nos produce emociones aflictivas, como el miedo, pues nos motiva a su evitación, porque no quiero que se repita, ¿vale? Es una sensación displacentera que no quiero de una manera que, pues sí, que se mantenga, ¿vale? O incluso que lo vuelva a vivir, ¿vale? Porque entonces puede ser que yo ya haya vivido situaciones a lo mejor de burla, de rechazo, ¿vale? Y lo que quiero es evitarlo.
¿Cuántas veces a lo mejor no hemos conocido a personas que dicen no buscan una relación de pareja, no tanto porque en realidad sea a lo mejor lo que, vamos a llamarlo, lo que se apropiaron, sino por el temor al rechazo, ¿vale? Un temor a sentirse, vulnerables, ¿vale? Entonces, ante ello vamos a entender que es como si la persona colapsaría, por lo tanto, lo quiero evitar. ¿Va? Porque de una forma, ante ello puedo entender que me mantengo a salvo, ¿vale? De vivir estas emociones o sensaciones que me van a generar displacer. Aquí quiero hacer pauta, porque vas a encontrar cómo es que estas emociones placenteras las puedes encontrar como emociones positivas, mientras que estas emociones aflictivas las puedes encontrar como emociones negativas. En lo personal, este concepto no es tanto de mi agrado, porque a veces se puede interpretar entre lo positivo y lo negativo como algo entre bueno y malo. Y es entendible, debemos de comprender que cada emoción tiene una función, ¿vale? Cada emoción cumple algo en específico. Y la realidad no es que esté mal sentir emociones aflictivas incluso. La cuestión aquí es, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿Cómo la interpretamos? ¿Vale? Y que está muy ligada a la parte de la motivación, porque ¿qué es lo que me hace hacer? ¿Vale? ¿Hacia dónde me hace dirigir mi conducta? ¿Vale? Muy bien. Ante esto yo te decía entonces que nuestra conducta, nuestras motivaciones va a diferenciarse incluso al entender la razón del por qué lo hago. Puede ser, por ejemplo, lo que decíamos de hacer ejercicio, ¿vale? Que sea por disfrute, por mera diversión. Por ejemplo, lo que vemos con los niños. Los niños de una manera, cuando ellos se dedican a jugar, corren, saltan, se persiguen entre ellos y lo hacen por diversión. ¿Vale? Aquí también lo importante sería a veces hacer un análisis, cómo es que de adultos dejamos de hacer esto meramente por disfrute y lo convertimos a veces en algo como forzado o como obligación, ¿vale? Porque entonces puede ser que me sienta obligada a hacer ejercicio por mantener a lo mejor un peso ideal, ¿no? Que socialmente nos marcan. ¿No? O puedo sentirme forzado a hacer ejercicio para que los demás me vean, vamos a ponerlo como una persona sana, una persona, pues, que se cuida, ¿vale? Que tanto a lo mejor, o incluso a veces, ¿no? Que sea que nos paguen por hacerlo, por ejemplo, los instructores, perdón, los entrenadores, que de una manera deben de mantener una imagen, ¿no? De pues, que se ejercitan, porque cómo de una manera me van a pagar para que de una manera sea tu entrenador o tu instructor, si no reflejo lo que te estoy vendiendo. ¿No? Entonces, ¿qué tanto lo hago porque es parte de mi trabajo y porque me pagan para hacerlo? O lo podemos convertir en una meta, en un logro personal, ¿vale? De incluso en un reto, que tanto a lo mejor te planteas lo que simboliza, por ejemplo, hacer ejercicio, porque vas a desafiar tus habilidades, porque de una manera vas a meterte a lo mejor metas, objetivos, porque a lo mejor tu meta es correr un maratón, ¿no? Y entonces empiezas, como se convirtió en un reto personal, a optimizar esas habilidades para que cuando sea el reto lo realices. Pero qué tanto también este logro llega a ser momentáneo o lo puedes mantener, ¿vale? Que nos lleve no solamente a lograr, decíamos, una meta, sino también transformarlo a un beneficio para nosotros. Puede ser para fortalecer el corazón, ¿vale? Incluso, repito, no simplemente para perder peso, que muchas veces es a lo que más asociamos, ¿no? El hacer ejercicio. ¿Vale? O el que nos sintamos inspirados o inspiradas en hacer esta parte del ejercicio, esta parte del deporte, ¿vale? De una manera que nos inspiren a nosotros mismos, porque a lo mejor anteriormente lo hacía, ¿vale? O que la inspiración venga de una forma externa de otra persona, ¿vale? También la parte emocional, ¿sí? Porque al fin de cuentas,
Cada acción que nosotros nos sintamos motivados y lo hagamos, te va a conllevar a un agrado, a un gusto emocional, a un estado de ánimo, vamos a llamarlo nuevamente placentero, ¿vale? A una parte donde se disfruta, porque conlleva lo que es, pues sí, una satisfacción. Y aquí están meramente ligados la parte de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, donde no solamente es el placer que es de forma momentánea, sino también esta parte de algo duradero, ¿vale? Algo que se le traduce como la parte de la felicidad, ¿vale? O esta otra parte, ¿no? Que tanto a lo mejor podemos explicar que las personas hacen deportes en ejercicio por aliviar culpas, ¿vale? Por el cómo debería de estar, el cómo de una manera siento, me tengo o estoy obligada, obligado a mantener lo que es una imagen corporal. Puedo entender esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que están dentro de los concursos de belleza, pues deben de mantener ahora sí que una estructura física, ¿no? Que se les solicita o se les pide. Y que cuando de una manera entendemos que no solamente implica, por ejemplo, hacer ejercicio, perdón, sino también modificar los hábitos alimenticios, pues sí, ¿qué pasa cuando de una manera no cumplo ni siquiera ambos? Pues me lleva a la culpa, ¿no? Y entonces después reincido a la parte del ejercicio por aliviarla esa culpa, ¿vale? Por tratar de sentirme bien con nosotros mismos, porque de una manera ya sentí que fallé. Y es otro aspecto interesante a analizar. El individuo lo que de una manera busca es evitar el fracaso, ¿vale? ¿Y qué otra cosa también entre esta parte que nos conlleva la parte de la diversión, ¿vale? Esta parte de, vamos a llamarlo, de la satisfacción, que tanto a lo mejor esta área de la o acción que estoy haciendo en este caso que estamos hablando del ejercicio, me implica estar con amigos, a tener afinidad. Repetimos, a una parte de una pertenencia social, ¿vale? Al disfrutar, al interactuar con otros, ¿vale? Y que por lo tanto, un día de relajación, un momento de relajación me va a desviar de un día estresante, ¿no? De un día de una manera en el que me conlleva a lo mejor a cierta crisis y por lo tanto, claro que lo voy a buscar. Por eso te decía, la persona tiende a buscar, a repetir o a que de una manera se alcance o se obtenga eso que ya percibimos como placer, ¿vale? Algo que me va a dar un disfrute y meramente evito lo que me genere de una forma cuestiones aflictivas. Es muy común, ¿no? Y lo escuché mucho cuando terminó este año del 2023, cómo es que de una forma las personas en el año nuevo que hacemos bueno, en la parte de la Navidad y el 31 de diciembre, que se hacen las reuniones familiares, qué tanto a lo mejor en verdad me gusta convivir con la familia y qué tanto me puedo sentir presionada o presionado al hacerlo. Porque me acuerdo que nos planteaban o se planteaba esta situación, no implica que por ser familia, por ejemplo, se tenga que dejar a un lado, vamos a marcar las aspectos o las acciones que me generan desplacer. Porque a lo mejor constantemente me preguntan que cuándo a lo mejor me voy a juntar, a casar, a tener hijos, a tener un trabajo estable, a dejar a lo mejor, no sé, la parte que conocen ellos una vida de una manera no objetiva o no responsable o no madura, ¿sí? Entonces, claro que repetimos lo que voy a querer evitar. ¿Va? Entonces, no tendría que estar ligada esta parte de interacción o de siempre, siempre, ¿no? De tener momentos placenteros a lo que socialmente se espera, porque créanme que ese es uno de los mayores conflictos que existe, ¿vale? Cuando quiero que lo que me exigen socialmente encaje o, am, pues sí, encaje totalmente con lo que yo quiero, porque puede ser que no sea así, ¿vale? Y eso me genera bastante conflicto interno, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Entonces se ha dicho que el estudio de la motivación, bueno, que la motivación es el estudio del por qué.
¿vale? El porqué de la conducta, el porqué de una manera es causa, ¿vale? De que la conducta, pensamientos, sentimientos y sueños de una manera se modifiquen, ¿vale? Por lo tanto, de una manera, aquí se analizan estas respuestas, ¿vale? De una manera definitiva, es que repetimos, es algo que se pueda observar. Claro, nos podemos hacer uso de teorías, no les digo que no, sí, pero esas teorías nos ayudan a comprender. Ahorita vamos a ver algunas teorías, pero a lo que voy es que la importancia de estudiar la motivación y la emoción es desde describir cuándo inicia una conducta, ¿no? El por qué está iniciando la conducta, ¿va? Si, de qué tiempo a lo mejor se va a tardar. Por eso nos dice, puede ser incluso el de prevenir, ¿vale? Porque podemos establecer metas, podemos establecer lo que es la dirección, ¿de acuerdo? Y ante ello, pues, ¿qué tanto a lo mejor va a durar o va a perdurar, ¿vale? Este cambio o pues sí, esta conducta. Incluso, ¿por qué esta conducta se dirige a ciertas metas, a ciertos logros y por qué es contraria a otras? ¿Vale? Ejemplo, puede ser que a lo mejor sí yo tenga lo que es ahorita una intención, una un interés, a lo mejor, ¿no? Por tener pareja, ¿vale? Por buscar, pues sí, una relación afectiva. Perfecto. Ahora, que con ciertas personas siento atracción y con otras no? Porque con ciertas personas siento una motivación de interactuar, de hablar, ¿no? De platicar, pues sí, de convivir. ¿Y por qué con otras de plano no se da el interés? ¿Vale? Y es aquí donde hacemos una comprensión profunda de entender o de descubrir cuáles son los motivos en los que está basada la motivación, ¿vale? De una manera donde se intenta dar una explicación, ¿vale? Del por qué, repetimos, las personas hacen lo que hacen. Y lo que bueno, ha venido, ¿no? También diciéndose si esta conducta de una forma cambia de dirección, si va a llegar a cesar, ¿vale? Si de una manera se va a llegar a olvidar. Y comprender la manera en que la motivación participa, influye y ayuda a explicar el flujo continuo de esta conducta, ¿vale? Porque bien importante, tu conducta va a ser de una manera dinámica, ¿vale? No va a ser siempre la misma. Esta conducta va a ser cambiante de acuerdo al contexto, a la situación con que nos encontremos, ¿sí? Algo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, meramente son los choques transgeneracionales, ¿no? Cómo es que a nosotros, de una forma, bueno, digo nosotros alrededor de qué será, de unos 40 años hacia atrás, ¿vale? O sea, de que las personas que tengan 40 años a menos, ¿vale? De una manera se vivió un cambio, por ejemplo, en el contexto de los estereotipos de lo que implica ser una mujer y un hombre. Pero desde estos, yo te decía, vamos a partir de unos 40 años, ¿vale? Que la persona tenga 40 años de edad hacia atrás, va a depender, por ejemplo, de los 40 a los 30, cómo se apropia de este concepto, de igual de los 30 a los 20, ¿vale? De los 20 a lo mejor a menos, ¿vale? Cómo de una manera influye, ¿vale? Y esto claro que va a interferir en la conducta. ¿Por qué? O cómo quiero aterrizar este análisis. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un joven, vamos a ponerlo de unos 18, 20 años, sobre su concepto, sobre lo que piensa, por ejemplo, de la homosexualidad, te puedo asegurar que lo ve de una manera, vamos a llamarlo más abierta, sin tantos tabúes o estereotipos. Pero si le preguntamos a una persona de 40, 30 años, todavía puede ser que algunos estereotipos los mantenga, ¿vale? Ciertos pensamientos. ¿Vale? Por eso decía, va a atender en qué tanto a lo mejor una conducta se mantiene y qué tanto cesa. Porque puede ser que yo siga pensando en la idea de que la parte de la homosexualidad no debería de existir, pero al ver que la sociedad es dinámica, es cambiante, puede ser que esta intensidad que tenga en contra de las personas homosexuales modifique, ¿vale? Cambie o se aminore, ¿vale? Por eso es necesario hacer este, pues el hincapié que el análisis va a ser personal, ¿vale? Sí es necesario conocer el contexto, las historias de la persona,
Más que podamos generalizar las teorías, no, ¿vale? Aquí acuérdense que estas teorías nos ayudan a explicar, ¿vale? A tratar de comprender la motivación desde diferentes perspectivas o enfoques, ¿de acuerdo? Pero de una manera no se puede generalizar, ¿vale? La razón, el motivo, las circunstancias, el por qué una persona actúa como actúa cuando todas las personas, pues, vamos a ponerle, son iguales, ¿vale? Muy bien. Y entonces lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué el comportamiento está variando de intensidad? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que un deseo sea fuerte y flexible contra un deseo que sea débil y frágil? ¿Vale? ¿Qué tanto de una manera el comportamiento se moldea o se modifica de un día a otro, de un momento a otro, incluso de un año a otro, por el simple hecho de esta variable de la intensidad, ¿no? Yo te decía hace ratito, hay veces que podemos iniciar un año nuevo con un entusiasmo, con una alegría, con una emoción, así al por mayor, ¿vale? Que va a ser un año nuevo, nuevos retos que cumplir, nuevas oportunidades, pero conforme va avanzando el año, yo he visto, he percatado que este pensamiento se modifica, ¿vale? Ya no es tanto como que nuevos retos, sino como que aguántame, ¿no? Te estoy sobreviviendo. No, aguántame, no me pegues tan duro, ¿no? Ya no tantos retos, ¿no? Ya llévatelo más tranquila. Entonces, ¿a qué es lo que implica, ¿vale? Esta parte de la intensidad al momento de cómo no actuamos. Yo te decía hace ratito, ¿qué tanta diferencia, o qué diferencia hay entre esta conducta y comportamiento? ¿Vale? Y creo que ya es importante de una manera mm, analizar, ¿vale? Vamos a entender que la conducta viene siendo algo que tenemos todos, ¿vale? En el sentido, por ejemplo, los animales, los seres humanos, donde de una manera reaccionamos ante, vamos a llamarle, acciones o estímulos, ¿vale? Biológicos, necesidades. Es decir, tengo hambre, mi conducta va a ser de ingerir alimento, porque tengo hambre. Tengo sed, entonces mi conducta va a ir ligada a tomar líquidos porque necesito de una manera calmar esta sed que tengo, ¿no? Y tu comportamiento está muy ligada o está muy ligado a la parte de las normas o las reglas, los estereotipos sociales que nos marcan. Porque, por ejemplo, al tomar agua, no va a ser lo mismo que yo tome agua o lo que se espera que una persona tome agua, por ejemplo, en un restaurante, a que cuando esté corriendo en maratón, ¿vale? Entonces, ahí el comportamiento se va a moldear, ¿vale? Se va a modificar, ¿de acuerdo? Y pues entonces, este estudio de la motivación se va a referir a aquellos procesos que nos están dando energía, dice, nos dan dirección al comportamiento. Fíjate, otras variables más. Energía y dirección. ¿Vale? ¿Cómo es que dirijo mi conducta hasta ciertas metas? ¿Cómo establezco mis metas? ¿Cuál es la prioridad de las metas que haga? Por eso al inicio te decía, ¿cuál es tu motivación? ¿No? De una manera, ¿cuál es lo que te mueve? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Porque si tuviéramos oportunidad de escucharnos, ¿vale? Te puedo asegurar que nuestras metas son distintas. ¿Vale? Porque esta meta va a intervenir en esta sensación de logro, de satisfacción, en una sensación de una manera de, pues, de placer, ¿vale? Y entonces, una teoría, lo que decíamos, vas a encontrar teorías y estas teorías van a tener esta responsabilidad de explicar qué son estos procesos motivacionales y cómo funcionan para energizar y dirigir el comportamiento de una persona. ¿Vale? Todas estas teorías, repetimos, nos permiten dar una explicación, más no significa que las teorías totalmente se generalicen a todos, ¿vale? De una manera nos apoyan a dar una explicación, a un entendimiento, ¿vale? Del porqué de este comportamiento. Por lo tanto, tus teorías van a ser creadas por psicólogos, pueden ser psicólogos motivacionales que generan una hipótesis, es decir, una teoría, una explicación. ¿Vale? Y para eso, pues recaban sus datos, ¿vale? De una manera, le dan su interpretación, donde pues vamos a ver que cada realidad es compleja y cómo es que el objetivo aquí es entender, ¿vale? Vamos a llamarlo
esta parte del por qué se da, ¿no? Nuestras motivaciones y emociones, cómo es que cambian o no cambian, qué es lo que hace que se modifiquen, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a irnos a lo que se le conoce como estos motivos internos, ¿vale? Y ahorita vamos a analizar también unos motivos externos. Todos bueno, antes de llegar un poquito a estos motivos internos, externos, y al tratar de analizarlos, porque se analizan desde el hecho de tratar de entender, ¿no? Por ejemplo, preguntas de lo que decíamos ahorita hace ratito, ¿cuál es la causa de la conducta? ¿Vale? ¿Por qué se da? ¿Por qué incluso repetimos se mantiene? ¿Vale? De una manera, ¿qué es lo que hace que una persona siga, ¿vale? Actuando como, sí, como actúa, ¿vale? Y lo mismo en la parte de la intensidad que hace que al momento de seguir actuando, su intensidad no cese, ¿vale? No cambie. Y eso lo que les decía nos lleva a la parte de estos motivos internos, ¿vale? Porque ¿cómo decirlo? La forma de actuar, ¿vale? Lo que decíamos hace ratito, puede llegar a ser flexible o no. ¿Qué tan flexible es? ¿Hasta dónde llega a ser a lo mejor incluso frágil, donde de una manera se rompe a la primera, ¿vale? Y va muy relacionado a lo que te decía, qué tanto, cómo te describes, ¿vale? Qué tanto este concepto de tu autoestima, pues sí, de nuestro autoconcepto, del cómo nos describiríamos, interfiere, le decía yo, en los motivos que nos, o sí, en los motivos que nos planteemos, en nuestras metas, en nuestras motivaciones, incluso en la emoción que se siente. Porque lo que sí es un hecho es que de una forma nuestras motivaciones, pues sí provienen de esta forma interna en cómo nosotros nos percibimos, ¿vale? De una manera lo que hace que nuestras conductas se moldeen o se modifiquen. Por lo tanto, yo te decía, la motivación va a variar, es diferente de persona en persona. ¿Vale? De una manera podemos tener ciertas características, ciertas similitudes, pero de una forma cada individuo busca de una forma su manera de satisfacer, ¿vale? De su manera de tener este placer, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora sí yo te decía, vamos a poder entender que al hacer este objeto, ¿vale? Del estudio de la motivación, pues vamos a encontrar lo que son los motivos internos, ¿vale? Estos motivos, ¿vale? Ya sean internos o externos, de una manera energizan y dirigen las conductas, ¿vale? Que emana de una manera el individuo, que emana pues sí, este individuo, el ambiente, para poder dirigirlo, ¿vale? Para de una manera ir llevando ciertas decisiones. Y entonces tu motivación va a estar implícita con motivos internos y con motivos externos. Dentro de los motivos internos, los vamos a entender que son procesos que energizan y dirigen, repetimos, este comportamiento siendo un término general, para identificar características comunes de estas. Dentro de estas necesidades, estos motivos internos, perdón, vamos a encontrar lo que son las necesidades, las cogniciones y las emociones, ¿vale? Que estaríamos hablando de tres tipos en específico. Dentro de las necesidades que se les puede englobar, que son las condiciones esenciales y necesarias para conservar la vida y nutrir el crecimiento, bienestar. Nuevamente es para mantenerlo como parte de supervivencia. ¿De acuerdo? Una parte de mantener pues, esta vida. Me adelanto un poquito a esta diapositiva, donde vemos lo que es lo que nos plantea Maslow, que son en cuanto a nuestras necesidades. Él nos plantea, por ejemplo, que tenemos lo que son nuestras necesidades fisiológicas, que tiene que ver, por ejemplo, con la respiración, alimentación, descanso, el sexo, la homeostasis, que de una manera, si no cumplimos o no satisfacemos, valga la redundancia, estas necesidades básicas, pues difícilmente podemos subir al siguiente peldaño. Entonces, dentro de nuestras necesidades biológicas, que nos mantiene para una parte de conservar la vida, ¿qué tanto el individuo, vale? Surge este requerimiento de la parte de lo ambiental, pero al mismo tiempo nos dice psicológico, es decir, de lo amoroso.
Por lo tanto, nos iríamos también a esta seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de la salud, de la propiedad privada que tiene que ver con la seguridad, pero al mismo tiempo el de afiliación, que es amistad, efecto e intimidad sexual, es decir, esta parte de pertenencia, ¿vale? ¿Qué tanto estos, vamos a marcarnos hasta aquí, estos 3 escalones, nos van a dar un crecimiento, ¿vale? Un beneficio, una relajación, por decirlo así, de una manera personal, ¿vale? ¿Qué tanto de una manera voy a seguir sustentando una vida sana, pero al mismo tiempo ante la parte de esta sensación emocional, ¿no? Esto tiene que ver, repetimos, con nuestras necesidades biológicas y psicológicas. Y meramente, claro que estas necesidades va a depender también, repetimos, de la intensidad, ¿vale? Ahorita llegamos a eso. Vamos con las cogniciones. Las cogniciones nos dice aquí que se refieren a estos sucesos mentales como creencias, expectativas y autoconceptos, ¿sí? Aquí lo vamos a entender que tiene que ver con la forma de pensar del individuo, ¿vale? El cómo de una manera esta persona se apropia, repetimos, de ese objetivo, de esa meta. Porque, por ejemplo, pueden ser estudiantes, atletas, vendedores, ¿vale? Que de una manera están realizando alguna tarea, algún objetivo. Tienen en su mente un plan, ¿vale? Algo que realizar. Y por lo tanto, estas creencias de cómo lograrlo, pues van a llevar estas expectativas de éxito o fracaso. Mm, Me acuerdo apenas, ¿no? Tuve una plática con a un chico que se dedicó al área de meserear, ¿vale? Era mesero y él decía que dentro de, vamos a llamarlo como motivación, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque también implica, aparte de tensión, los capitanes, por así decirlo, ¿no? De los meseros, lo que hacían en el restaurante era marcar primero, ¿no? La parte de los platillos, por así decirlo, ¿no? Que se tienen que consumir durante el día. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, que eran tantos postres, tantas bebidas, tantos platos fuertes, lo demás, ¿no? Y entonces, al iniciar la jornada, les decían, perfecto, pues esto es lo que tenemos que, de una manera, vender o tiene que salir. Y si no sale en la parte de la venta de lo que estamos haciendo, pues va a salir de tu bolsa, ¿no? De tu sueldo. Entonces, ante esto, esta parte cognitiva de, repetimos, de las expectativas, ¿no? De forma personal, ¿vale? Las creencias, pues, de una manera los meseros se pueden sentir, vamos a llamarlo, con esta expectativa de cumplir esa meta, ¿no? Esa parte de ese objetivo, ¿no? Era, decía como que un trabajo por logros. Y donde si se llegaba a cumplir, entonces, ¿qué pasa? Tengo un éxito, ¿vale? En lo que se espera. ¿Vale? En la parte de una comprensión incluso de lo que soy, porque entonces si cumplo mi objetivo, cumplo mi meta dentro del área, en este ámbito laboral, entonces estoy siendo un buen empleado, ¿no? En este caso, estoy siendo un buen mesero o una buena mesera. Y esto se convierte al tipo de persona que estoy interpretando que soy. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo mis planes, mis metas, mis creencias, mis expectativas influyen mucho en mis cogniciones, ¿vale? Que es de cómo me apropio, ¿vale? De lo que soy. ¿De acuerdo? Entonces, por eso repetimos, esta parte en esencial, por ejemplo, en la motivación es algo de muy, muy estudiado en el ámbito laboral, porque qué tanto de una manera se hace que el empleado, que el individuo, ¿vale? Pues se sienta motivado, realice las acciones, ¿no? Que de una manera espero. En este caso, por eso te decía, en este ejemplo del mesero, qué tanto en verdad el decir, no el capitán, de decir, tenemos que vender esto, en realidad es una motivación o una presión, ¿vale? Vámonos en la parte ahora, en el otro, que son la parte de las emociones. Y estas emociones nos dicen que son fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y expresivos de corta duración que nos preparan a reaccionar en forma adaptativa a los sucesos importantes en nuestras vidas. Y sí, ¿vale? De una manera, estas emociones, pues van a organizar y van a dirigir nuestras formas de interactuar, de cómo nos relacionamos con los otros, desde la manera en cómo mis emociones van a hacer que surjan sentimientos, el cómo ya puedo verbalizar mi experiencia.
¿vale? Porque entonces vamos a pensar, vamos a imaginarnos que nos vamos a Six Flags, ¿no? Y entonces dentro de Six Flags, pues es la primera vez que lo visitamos, que estamos ahí, y me subo a los juegos mecánicos. Y en algunos me generan una sensación de adrenalina, ¿no? De, híjole, de sentirme viva, de una alegría constante, ¿no? De una emoción así, intensa, ¿vale? Y entonces puedo describir a lo mejor o puedo de una manera bajo a lo mejor del juego y la emoción que siento. Una felicidad, incluso temor, no miedo, porque a lo mejor fueron 2 o más emociones al momento de subirme al juego, ¿no? Bien, ahora, termina mi día en Six Flags. Ahora dime cómo te sentiste. Ya no tanto tus emociones que viviste, sino cómo te sentiste. Verbalízame esta experiencia que es un cúmulo de emociones, ¿vale? ¿Fue un día agradable? ¿Fue un día satisfecho? ¿En verdad se cumplieron tus expectativas? ¿Vale? Y por lo tanto, también tiene que ver con la parte fisiológica, el cómo tu cuerpo de una manera se moviliza, le da este sentido físico a estas demandas. ¿Vale? Porque entonces, vuelvo, vámonos a subir al juego mecánico, ¿vale? Y entonces, esta emoción va ligada con la parte fisiológica en la tensión, o en la presión, el cómo nuestro corazón palpita, ¿no? Nuestras pupilas están totalmente dilatadas, expectativas a lo que pueda pasar, pero al fin de cuentas, al terminar el día, aunque no tengamos esa tensión, ¿no? Que se le conoce, este este nuestro sistema simpático, ¿vale? Porque ya se relajó, ¿vale? Ahora nos sentamos en una situación así meramente parasimpática, de tranquilidad. Aún así, se expresa, porque cuando una persona te verbaliza que algo le agradó, se ve en su expresión, ¿vale? En la parte, el cómo su cuerpo, ¿vale? Que lo podemos interpretar como este lenguaje corporal, ¿vale? De una manera lo manifiesta. Y claro que tiene que ver con una función esta emoción, de una manera que tanto nos adaptamos, ¿vale? Al suceso, porque entonces, si yo voy con una actitud meramente apática, así emociones de desagrado, de, ay, ¿para qué ese juego? Y voy a lo mejor con mis amigos o grupo de la escuela, del trabajo, pues lo más seguro es que, pues esta parte de adaptarme, ¿vale? Al círculo social, pues carezca de ello, ¿vale? Porque estas emociones que estoy teniendo no es tanto de una manera placenteras, ¿no? Que esté transmitiendo, sino más de inconformidad, ¿vale? Por lo tanto, nos dice, es una forma en cómo nos permite adaptarnos a los contextos, sociales que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Por eso nos decía, es meramente subjetivo, porque sí va a depender de las experiencias que tengamos. Puede ser entonces que esta visita a Six Flags sea por cuestiones laborales de trabajo, pero yo ya lo tomo en cuenta o yo ya tengo una experiencia de cómo me fue a lo mejor en mi adolescencia que una vez fui y no me gustó, o por el contrario, me encantó. Y entonces esta segunda visita o esta visita, cuando la realice, a lo mejor por otro contexto, repetimos, puede ser en el ámbito laboral, pues la experiencia va a cambiar o mi expectativa más bien va a cambiar con base meramente a la experiencia que tenía. ¿No? Va a depender del cómo de una forma yo interactuaba, ¿vale? El cómo mis historias, perdón, ¿vale? Mis historias de una manera intervienen, porque entonces estas historias van a depender qué tanto sentimiento de bienestar tengo o sentimiento de temor, ¿vale? O el cómo me hacía sentir, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo también mucho, ¿no? El cómo podemos sentirnos en la época de Día de Muertos, ¿vale? Entre octubre, ¿vale? Cuando es en la parte de Halloween, Día de Muertos, noviembre, y que buscamos estas experiencias como la casa del terror, ¿vale? Que tanto esta sensación de la frecuencia cardíaca nos gusta, ¿vale? Bueno, algunos, ¿verdad? Y de una manera buscamos esas interacciones, ¿no? Y nos vamos a lo mejor a estos centros o estos lugares donde nos permitan vivir estas experiencias o en las películas de terror, ¿vale? Que nuevamente tiene qué tan motivados o no estamos al momento de vivirlos. Y va a haber personas, por ejemplo, que no les gusta en ese sentido, por ejemplo, las películas de terror por la parte emotiva, ¿no? Que se relaciona constantemente o se les relaciona con sus experiencias, ¿vale?
Entonces podemos englobar toda esta parte, la parte de las emociones, que tiene que ver, sí, con nuestros sentimientos, el cómo nuestra función, nuestras expresiones en que lo interpretamos, va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos, ¿vale? Y todo esto tiene que ver con motivos meramente internos, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, en esta donde ya analizamos, ¿vale? Que tiene que ver lo que decíamos hace ratito con la parte de las necesidades básicas y también, ¿vale? Poco a poco vamos a ir llegando en este concepto de la motivación a una parte del reconocimiento y autorrealización, ¿vale? Pero ahorita vamos a regresar a esta área. Vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ver cómo estos motivos externos también influyen, ¿vale? Bastante en cómo nuestra conducta se moldea o se modifica, porque todos estos motivos externos van a ser fuentes ambientales, sociales y culturales de motivación que tienen la capacidad de energías y dirigir estas conductas. Es decir, nuevamente, de dirigirlas. ¿Qué tanto estos estímulos, vale? Porque pueden ser a lo mejor el dinero, alabanzas, clima, cultura, ¿vale? Que tiene que ver meramente con a la parte ambiental, modifican mi forma de interactuar, ¿vale? ¿Qué tanto a lo mejor el dinero, ¿vale? De una manera hace que haga o no ciertas actividades, porque, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Algo que nos llega a pasar a veces como padres es que buscamos que alguien, ¿no? Por ejemplo, cuide a nuestros hijos para poder salir a alguna fiesta, alguna reunión, a lo mejor, no sé, lo que luego se da, ¿no? Al fin de año, las reuniones de fin de año laborales, ¿vale? Pero entonces puede ser que yo pida, ¿no? Esta parte de que alguien cuide, ¿no? A los menores, ¿no? A mis hijos, pero lo hacen, ¿por qué? ¿Porque se les va a dar una retribución económica? ¿Lo harán meramente, ahora sí que por el amor a cuidar a los niños? ¿Vale? ¿O por qué lo hacen? ¿Qué de una manera este estímulo hace que de una manera las personas hagan lo que hagan? ¿Vale? En la parte, decíamos, de recibir alabanzas, ¿va? Porque a veces esta parte de la parte ambiental, meramente nos tenemos que quedar o clavar con aspectos materiales, sino simplemente a veces una palmada en el hombro, el que nos digan que vamos bien, o buen trabajo, buena decisión, buena elección, hacen que nos sintamos también motivados, pero este estímulo viene de algo externo, ¿vale? Situaciones generales, decíamos, como por ejemplo el clima, ¿vale? ¿Qué tanto a lo mejor un clima dentro de un salón de clases, por ejemplo, de una sala, por ejemplo, de un ambiente hospitalario, ¿vale? En decir, diferentes, ¿vale? Lugares se me pueden ocurrir, cambia nuestra perspectiva meramente por el clima que se da, ¿vale? Por el clima que se siente o que se está vivenciando, ¿vale? También la parte, por ejemplo, de la cultura, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en nuestro México es muy interesante cómo nuestra conducta cambia cuando tenemos, por ejemplo, la tradición que más nos caracteriza, que es el Día de Muertos. ¿Vale? Cómo es que si se han puesto a analizar, observen, ¿vale? Estas conductas, estas motivaciones de los individuos, cambia totalmente, ¿no? La interacción que tenemos, el cómo a lo mejor ahora sí que el poner, por ejemplo, la parte de las ofrendas o los altares, el visitar, por ejemplo, los panteones, ¿de acuerdo? Conlleva a incluso pues sí, pareciera que no, pero a motivos externos, porque imagínate que hagamos dentro de nosotros aquí un concurso, por ejemplo, ¿no? De las ofrendas, ¿no? Y la ofrenda a lo mejor más llamativa, más bonita, supongamos, es hipotético, ¿eh? Nos vamos a llevar, por ejemplo, un punto extra, ¿no? Supongamos. Entonces, este motivo externo va a hacer que nos sintamos motivados o no, ¿eh? Y cómo de una manera el empeño que se ponga, por ejemplo, al realizar la ofrenda, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Lo que les había puesto aquí también el olor. Pareciera que no, pero claro, un olor desagradable frecuentemente nos va a dar como un incentivo para evitar cierta situación o cierta conducta.
¿vale? Porque entonces no voy a querer, a lo mejor, no sé, entrar a un lugar que huele feo, el no querer a lo mejor tirar la basura, ¿vale? Porque es algo desagradable por ese olor meramente, pero como incluso hay olores que nos gustan o nos apasionan, ¿vale? ¿Cuántas veces no hemos olido, por ejemplo, una persona de nuestro agrado y con ese olor es tan motivante, o sea, nos energiza bastante a dirigir una conducta a tratar de estar con esa persona, ¿vale? Entonces, veamos cómo todos estas, vamos a marcarle aquí estos estímulos que colocamos, tienden a tener una consecuencia de recompensa o castigo, ¿vale? Que tantos estos incentivos externos, de una manera, pueden predecir que se realice una conducta, ¿vale? O que de una manera se realice, ¿vale? Que de una manera quiera, hacer, ¿no? Que se repita, o sí, de una manera que o qué tanto este estímulo, ¿vale? Mi intención es que la conducta se inhiba, ¿no? Que desaparezca. Que viene siendo lo que decíamos con la parte de estos estímulos de recompensa, ¿vale? Y castigos. Y meramente tiene que ver con la parte social, ¿vale? Con los contextos sociales que vivimos, con la parte de nuestras culturas, ¿de acuerdo? ¿A qué es a lo que me lleva? Que tanto a veces, por ejemplo, bueno, vamos a regresarnos, ¿no? Nuevamente unos años atrás, cuando de una manera era no del todo bien visto que una mujer, por ejemplo, saliera de la casa de los padres sin casarse, ¿vale? O que no se casara. ¿Vale? Eso era totalmente un aspecto, incluso vamos a ponerle aquí, vamos a llamarle las narrativas, ¿no? De la sociedad, podía ser un, un sinónimo de castigo, porque entonces si yo lo hago, van a hablar, van a de una manera juzgar, ¿de acuerdo? Van pues sí, a plantear pues sus ideas, sus cuestionamientos en contra de mí, de mi familia, de las decisiones, ¿no? Y eso conlleva, repetimos, a pues, a evitar, ¿no? A tratar de evitar, o que se evitara esa acción, ¿vale? Y nuevamente, como decíamos, la parte o la sociedad es dinámica, todo de una manera va evolucionando, va cambiando, incluso la parte cultural, pues, se va moldeando. Ahorita ya no es a lo mejor tan, visto o tan escuchado, ¿no? Estas narrativas en contra de no casarse, ¿vale? O de salir de más bien de no estar en la casa, a lo mejor de origen, de salir de la casa de origen sin casar, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es que va a haber una gran probabilidad, repetimos, en las consecuencias que podamos tener, que podemos, por eso decíamos, podemos predecir la conducta, ¿vale? Y la motivación, recuerda, pues es un lazo que está haciendo posible una acción en pro de satisfacer una necesidad, ¿vale? Porque claro que buscamos satisfacer nuestras necesidades. Aquí lo importante también es ver cuál es la necesidad que busco satisfacer. Dentro de tu motivo que pusiste, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu emoción? ¿Qué necesidad es la que estás cubriendo? ¿Vale? Razón por la cual se da la acción. Porque claro que ante toda conducta a donde estemos dirigiendo, se da por cubrir una necesidad, ¿vale? Entonces, claro que lo interesante aquí sería entender cuál es esta necesidad que estoy o mis necesidades que estamos cubriendo. Bien, vamos a ver aquí entonces que la motivación la podemos entender desde una motivación intrínseca y una motivación extrínseca, ¿vale? Que está relacionado a lo que veníamos viendo. Desde la parte intrínseca, ¿qué tanto es el hacer la actividad? Desde una forma interna, ya sea por tener una producción creativa, una satisfacción personal, un aprendizaje profundo, porque a lo mejor necesito tiempo para mí, lo estoy realizando, pero nuevamente tiene que ver desde algo interno. Aquí me voy a regresar a estas necesidades que nos planteaba este Maslow. ¿Vale? Porque al entender, ¿vale? Voy a ir casi un poquito de atrás hacia adelante, porque entonces, al entender esta parte, ¿vale? Del contexto de algo interno, sería llegar a lo que nos planteaba Maslow junto con este Rogers en la parte del humanismo, a una parte de la autorrealización.
¿vale? ¿Qué tanto esta parte de autorrealización tiene que ver con mi moralidad, con mi creatividad, con mi espontaneidad, con mis prejuicios o no, mi falta de prejuicios, con cuáles incluso me he deshecho, ¿vale? La aceptación de ciertos hechos, el cómo se resuelven problemas, porque repetimos, es desde algo interno, desde un autoconocimiento. ¿Vale? Y de qué es lo que de una manera le doy esta importancia a estos factores meramente, repetimos, internos que tienen que ver con nuestros procesos cognitivos, ¿vale? Y claro, también va a venir aquí la parte afectiva, qué tanto estas decisiones me generan esta parte de sensación, de placer, de satisfacción, ¿vale? Muy bien. Y decíamos también, estamos en esta motivación extrínseca, es decir, el resultado de la actividad, algo externo. ¿Qué es lo que voy a obtener con esto que estoy haciendo? Porque puede ser que mi acción o la forma en cómo me esté interactuando tenga que ver por hacer, no sé, por un premio, ¿vale? Que tenga por que quiera evitar algún castigo, porque quiera obtener una buena calificación, decíamos, una alabanza, querer tener reconocimiento o amistades, por querer obtener dinero, por querer obtener un premio, ¿vale? O simplemente porque no me gusta, ¿vale? Entonces lo que trato de hacer es evitar lo que los otros me están diciendo que tengo que alcanzar o ser, ¿vale? En verdad, créanme que me encantaría poderlos escuchar porque aquí la pregunta también sería, ¿por qué tu deseo, tu motivo de estudiar psicología? ¿De dónde viene esta motivación? ¿Qué tan de forma interna o externa es? Porque si nos quedamos desde una forma externa en esta pirámide de Maslow, pues nos diríamos de una manera la parte del reconocimiento, no tanto de un autorreconocimiento, porque esto implicaría de algo interno, sino también, bueno, nos iríamos más bien aquí, a la afiliación, a la parte del afecto, del respeto incluso de otros, ¿vale? De la pertenencia, repetimos, de qué tanto estamos buscando esta, pues sí, esta, esta aprobación, ¿vale? Del exterior, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí lo que tendríamos que analizar. Y lo que me gustaría que analizaras al inicio, cuando colocaste cuál es tu motivo, ¿vale? ¿Cuál es esa emoción que te mueve? ¿Qué tanto conlleva de ser de una forma interna o externa? ¿Vale? El cómo de una manera, qué es lo que te hace moverte o, ¿vale? ¿Qué es lo que de una manera dirige, ¿vale? Estas acciones, ¿vale? ¿En dónde nos estamos situando? No quiere decir, ¿vale? Que una motivación, ya sea interna o la externa, sea mejor o más una que otra. No, ambos, créanme, en mi perspectiva, nos va a ayudar. Lo ideal, así de una manera, de una forma, vamos a llamarle, pues sí, del enfoque humanista, como nos plantea este Maslow, o algo mm, sano, por llamarlo así, sería que lleguemos a esta parte de un reconocimiento, desde un autorreconocimiento, pero al mismo tiempo una autorrealización, es decir, buscar un crecimiento personal, ¿vale? Pero para eso, este Maslow nos plantea, recuerda, que vamos pasando de escalón en escalón para poder llegar a este último. ¿De acuerdo? Ahora, ante esto, repetimos, ¿qué tanto o lo ideal, ¿vale? Al momento en que estamos realizando este estudio de la conducta, ¿vale? El por qué el individuo hace lo que hace, donde, repetimos, se centran en sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que está cubriendo, que decíamos? ¿Qué es lo que estás cubriendo tú con tu necesidad? ¿Qué estás cubriendo tú en tu necesidad, por ejemplo, ahorita de estudiar una licenciatura? ¿Vale? ¿Qué necesidad estamos cumpliendo? No sé, por ejemplo, cuando nos reunimos, por ejemplo, en la cena de Navidad. ¿Qué necesidad cumplimos, por ejemplo, cuando llega el Día de Muertos y ponemos, por ejemplo, la ofrenda? ¿Qué necesidad cumplimos, por ejemplo, cuando estoy interactuando con mis amistades? ¿Vale? O qué necesidad estoy cumpliendo al obtener o tener un trabajo. ¿Vale? Al momento de entender esas necesidades, podemos entender también este lazo que hay, repetimos, con la motivación, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues vamos a ver entonces que con todo esto, lo que queremos hacer es saber cuándo una persona está motivada.
¿Cómo saber que la persona está en un momento de motivación o está poco motivado o motivada? ¿Qué es lo que incluso puedo hacer para que la persona se motive? ¿Vale? Cómo de una manera puedo incluso saber la calidad y la cantidad de motivación que tiene, porque entonces, de una forma vamos a irnos, ¿no? Algo más, vamos a llamarlo, maquiavélico, por decirlo así, en un asesino, ¿no? Un asesino de una manera está motivado, ¿no? A matar. ¿Y qué es lo que hace de una manera que mantenga esta motivación? ¿No? ¿Qué es lo que hace de una manera que en realidad cumpla su objetivo? ¿Vale? Entonces, por eso podríamos decir, en este sentido, ¿cuál es esa calidad y cantidad, no, de motivación? ¿Qué tipo, vale, de motivación tiene? ¿Va? ¿Cómo a lo mejor saber, incluso si, vámonos de forma general, un individuo está más motivado que otro? ¿Vale? Es algo que se pueda evaluar, es algo que podamos cuantificar. ¿Vale? ¿Qué tanto a lo mejor estas experiencias de motivación pueden ser no observables o sí las podemos observar? Bien, ahora vamos a ver aquí entonces, perdón, que nos dicen que existen 2 formas en que podemos de una manera entender o inferir la motivación de una persona para eso. Desde observar las manifestaciones conductuales y presentar una atención estrecha a estos antecedentes, ¿vale? Es decir, al contexto, a la historia. Vamos a imaginarnos, ¿vale? Que te encuentras caminando a lo mejor por la calle, por la avenida, ¿no? Donde tú te transites, ¿no? De forma regular, así de forma rápida, ¿vale? Como usualmente hacemos cuando vamos deprisa en la parte del trabajo, ¿vale? Pero al mismo tiempo te encuentras masticando algo de forma rápida, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Una persona a lo mejor que te ve así de forma externa, te puede observar y al momento en cómo te ve caminando de forma rápida y masticando así de vigorosamente, podría traducirlo, ¿vale? En que careces de o carecemos, ¿no? De modales al momento de comer, ¿vale? Pero qué tanto repetimos esta conducta, ¿vale? Que estoy a lo mejor diciendo que o puedo inferir que esta persona no tiene buenos modales al comer, ¿qué tanto lo puedo asegurar y plasmar con esa mera observación que vi cuando la persona iba caminando de forma rápida? Por eso nos decía aquí, es en observar manifestaciones conductuales y relación de una forma en los antecedentes. Porque puede ser que yo te vuelva a ver o nos volvamos a ver y ahora estamos comiendo, a lo mejor, no sé, en nuestra hora de comida, en el ámbito, bueno, en la parte del trabajo, ahora sí con tiempo, porque no se nos hizo tarde, ¿vale? Y entonces ahora sí estás comiendo de forma tranquila, estamos utilizando los cubiertos, ¿vale? Ante esto, entonces, ¿qué tanto estos modales se mantienen o los tenemos, no? ¿Qué tanto repetimos esta parte de caminar rápido y comer de forma vigorosa, se energiza o se dirige de acuerdo al antecedente que tuve, que lo mejor que es llegar tarde o que se me hizo tarde, ¿vale? Entonces, es ahí donde debemos de prestar atención, ¿sí? A los antecedentes que tenemos. Ahora sí que al patrón de conductas, ¿vale? Porque ahora vamos a imaginarnos, ¿vale? Que no tiene que ver porque a lo mejor se nos hizo tarde, ¿vale? O que no tiene que ver a lo mejor porque en realidad estoy comiendo en mi tiempo y forma, sino que a lo mejor tengo una privación del alimento de más de 72 horas. Entonces la persona está totalmente hambrienta, ¿vale? No podemos esperar entonces que esta persona totalmente hambrienta respete, ¿vale? De una manera así minuciosa la parte de los buenos o lo que se considera como los buenos modales al momento de comer, ¿vale? Porque entonces lo más seguro su necesidad en ese momento es satisfacer, ¿vale? Esta parte del alimento, del hambre que tiene, ¿vale? Entonces, al tener esta privación del alimento, va a traducirlo a una manera, pues una cuestión de incluso de competencia, una manera de comer lo más pronto o rápido posible que se pueda, ¿vale? Esta parte del alimento. No sé por qué me lleva mucho.
¿vale? A la película del hoyo, si no me equivoco, que así se llama, ¿vale? Que es como esta parte, ¿no? Del experimento que hacen y los colocan como en niveles, ¿vale? Que es española la película, y es eso, ¿no? La parte de la alimentación. Tienen privación de alimentos y entre más abajo estés, lo que te va a llevar en las obras, ¿vale? Y cómo esta necesidad nos puede llevar a formas diferentes de comportarnos, ¿vale? Cómo nos puede mantener o nos pueden llevar al límite, ¿vale? Al límite pues sí, de nuestras conductas, de nuestras decisiones. ¿Qué tanto incluso de forma fisiológica de la cuestión de nuestro sistema nervioso ante esta privación, por ejemplo, puede ser del hambre, ¿vale? Que lleve durante tanto tiempo, haga que la conducta de la persona al momento de plasmarle un alimento, ¿vale? Y que a lo mejor se tenga que competir por ese alimento, va a cambiar, porque lo que queremos es mantener lo que decíamos, esta parte de supervivencia, ¿sí? Muy bien. Y por lo tanto decíamos entonces que ante estos conceptos teóricos, pues estos procesos motivacionales nos conllevan, decíamos, a dos variables o a dos fundamentos, ¿vale? Que es la dirección y la intensidad, ¿vale? Que está ya relacionado con todo lo que hemos dicho. ¿Qué tanto, ¿vale? Tu dirección, que es la referencia, la tendencia a acercarnos o evitar determinado objetivo o meta, ¿vale? Porque te puedo decir, en este contexto de la parte del hambre, ¿vale? Puede ser que a mí no me guste para nada, supongamos, ¿qué será? El platillo, supongamos, de la pancita, ¿no? No me gusta, esa sensación no me gusta, ¿vale? Y por lo tanto, pues evito comerla, ¿no? No la como. Pero imagínate una privación de más de 72 horas de alimento, que tengo bastante hambre, y lo único que hay es ese platillo, que es la pancita, pues mi dirección va a ser a comerlo, porque repito, lo que yo quiero es saciar esa hambre y está muy relacionado con la intensidad, es decir, esta magnitud de acercamiento, evitación, porque puede ser, repetimos, que no tenga la privación, entonces la intensidad de comer el platillo de la pancita pues no va a ser muy latente, entonces voy a tratar de evitarlo. Pero como que tuve una privación, ¿vale? Entonces esta dirección de comer con la intensidad va a ser, ahora sí que voraz, ¿vale? De una manera de tratar de acabármelo o saciar, ¿vale? Esta parte de la sensación del hambre, ¿vale? Por lo tanto, claro que nuestro comportamiento va a estar totalmente expresado, repetimos, a esta intensidad y esta calidad de la motivación que tengamos. ¿Qué tanto vale incluso el esfuerzo, la persistencia, vale? La parte a lo mejor incluso de las elecciones o no, ¿vale? Estén influenciados, nuestras expresiones faciales, incluso corporales, hacen que nuestro comportamiento, sí, nuestro comportamiento se modifique. ¿Vale? Siempre también les pongo este ejemplo en el sentido, por ejemplo, qué tanto, aunque yo tenga mucha hambre, porque a lo mejor no tengo 72 horas de privación de alimento, pero sí a lo mejor unas 12 horas, 16 horas, ¿vale? Y entonces voy a comer a la mejor al puesto de la esquina de los tacos, ¿vale? La forma en cómo nos comportamos a comer va a ser totalmente diferente a que tenga las mismas horas de privación de alimento, pero me toca ir a comer, por ejemplo, con los suegros, ¿no? Y es la primera vez que los veo y quiero causar una buena impresión, ¿no? Entonces mi comportamiento se va a moldear, ¿vale? El cómo de una manera lo que quiera obtener o pues sí, o lograr o impresionar incluso, ¿vale? Pero sí es un hecho cómo es que esta conducta, ¿vale? Esta conducta de ingerir alimento va a estar. Lo que también es muy interesante analizar es que tanto, ¿vale? Esta necesidad o esta intensidad de cubrir esa necesidad puede de una manera, mm, vamos a llamarlo así, como que cambiar nuestra conducta, ¿vale? Lo que les decimos ahorita, no es lo mismo el que yo tenga 16 horas de privación del alimento a tener más de 72 horas, ¿vale? Por lo tanto, la forma en cómo quiera consumir el alimento va a ser totalmente diferente, ¿vale? Y entonces vamos a ver que existen, ¿vale? Desde esta parte del área de la motivacional, metodologías que se trata de investigar, ¿vale? De analizar esta parte de la motivación y la emoción. Porque entonces
¿Qué tanto, vale, la parte fisiológica está influenciada? Desde cómo podemos definir circuitos homeostáticos que tienen que ver ante la parte de los impulsos del sexo y la violencia. En estos circuitos homeostáticos, tanto conlleva la parte de las diversas sustancias químicas como neurotransmisores, hormonas, ¿vale? Que nos proporcionan bases en estos estados motivacionales y emocionales, donde de una manera como, por ejemplo, vamos a llamarlo o ponerlo así, un discurso, ¿vale? En cuanto a, pues, un discurso público, en cuanto pueden ser oradores, ¿no? Políticos, están expresando y me manifiestan terminaciones o términos, más bien reacciones, más bien fisiológicas, ¿vale? El cómo a lo mejor a veces ciertos estímulos puedo tener lo que es meramente mantenerme ante algo neutral, ¿vale? Cómo es que a lo mejor, vamos a ponerlo así, nos manifestamos en o estamos en exámenes y tengo reacciones fisiológicas, porque entonces, ¿qué sucede? A lo mejor tengo tensión, me estreso, ¿vale? Tengo nerviosismo, ¿vale? Entonces, vemos cómo la parte fisiológica está muy relacionado o se trata de analizar desde el contexto, cómo nuestro cerebro, pues, interactúa, ¿vale? O reacciona más bien, cuando qué tan motivados o no estamos, ¿vale? Cómo es que nuestro cerebro manifiesta algo, o más bien percibe cuando algo me es placentero, y cómo mi cerebro percibe algo cuando totalmente no lo es, y entonces tiendo a rechazarlo, ¿vale? Desde la psicología social, ¿vale? Vamos a ver cómo se abordan aquí aspectos en donde las motivaciones se dan por logro, por la afiliación y el poder. ¿Vale? Ya te decía hace ratito, te explicaba un poquito cómo esta parte de la cuestión del poder llega a influenciar, pero también, por ejemplo, vamos a llevarlo a la cuestión de la afiliación, ¿vale? ¿Qué tanto desde el contexto social una persona puede moldear o puede cambiar su comportamiento para sentirse o saberse aceptados, ¿vale? Había un estudio dentro del bullying, ¿vale? Donde una investigadora encontró que los adolescentes, sobre todo, ¿vale? Para poder sentir esta parte de pertenencia, no importaba a veces que fueran estos mismos sujetos la parte de sinónimo de burla o que los agarraran como de burla, sino que incluso hasta se prestaban a esas burlas. Repetimos, simplemente por el contexto, la parte de sentir que pertenezco a un grupo, ¿vale? Entonces, esa parte social está muy ligada ahí, ¿vale? Que tanto el simple hecho de sentir esta afiliación conlleva a la parte de moldear pues bueno, no moldear, ¿cómo es que mi comportamiento puede cambiar? ¿Va? Desde la psicología cognitiva, donde nos dice aquí que se enfocan en las expectativas y atribuciones, así como una teoría de las metas, exactamente, ¿vale? ¿Cómo es que nosotros nos apropiamos, ¿vale? De una manera de la información, de lo que estamos viviendo, del contexto social, de la situación en la que estamos ahora sí que atravesando, va a depender, repetimos, de lo que esperamos. ¿Vale? Va a depender de una manera de cómo se dirige esta, pues incluso esta tensión, ¿vale? Esta conducta, perdón, ¿vale? Que es lo que de una manera quiero o le doy una interpretación, ¿va? Aquí se me asemeja mucho, perdón, a a un libro, ¿vale? Que se llama El hombre en busca del sentido, que es de Víctor Frank. Él nos plantea que de una manera esta parte cognitiva, el cómo nos los procesos, ¿vale? Que nos apropiamos o nos atribuimos, ¿vale? Sí depende de cada persona. Este Víctor Frank fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y él nos planteaba o nos plantea en su libro cómo es que los judíos, las personas que estaban ahí en los campos de concentración, podían de una manera apropiarse o no, vamos a ponerlo así, de estas necesidades de supervivencia en cómo, pues sí, lo iban viviendo, iban incluso teniendo esta presión.
Por eso nos decía esta parte de la teoría de metas, porque ellos ahí en esa circunstancia, pues su objetivo era mantenerse vivos, ¿vale? Sea como sea la parte de supervivencia, en la parte de sobrevivir, ¿no? Pero bien, vamos a entonces analizarlo. Si estamos viendo en la parte de sobrevivir, pues era eso, día con día, de una manera, plantear expectativas, ideas que contribuían ahora sí que a mantenerse con vida. Pero había personas, decía él, que habían ya, ¿no? De una manera, de forma cognitiva, terminado, ¿no? Con con esta meta, y ahora su meta era de una manera buscar la parte de la muerte, ¿no? De una manera en ya cesar, vamos a ponerle este dolor o este sufrimiento que se vive, incluso desesperación, ¿no? Porque también conllevaba en este contexto cognitivo apropiarse incluso de las pérdidas, ¿no? De sentirse incluso hacer un análisis de su propio proceso, de su persona, ¿no? Del cómo se podrían describir. Porque anteriormente podríamos describir una persona que era muy compasiva, pero entonces esa parte de el mero hecho de sobrevivir, ¿vale? ¿Qué tanto mis decisiones hacían que prefiera que otra persona muriera a que yo lo hiciera? Y eso conllevaba también a un análisis, a un cuestionamiento personal, ¿no? Entonces decíamos que había personas que de una forma decidían ya acabar con ese sufrimiento, por así llamarlo, y la forma en cómo lo hacían, pues, iba ya a depender, ¿no?, de cada uno, porque él nos mencionaba que había personas que lo que hacían era agarrar, por ejemplo, la valla electrificada para electrocutarse, otros a lo mejor que buscaban otra forma, a lo mejor de matarse, ahora sí que por su propia cuenta, o va a hacer que los nazis de una manera, los mataran, ¿va? Entonces, sí tiene que ver con la parte de cómo me apropio de lo que decíamos aquí, de la expectativa, de lo que de una manera, cómo interpreto la realidad, ¿de acuerdo? Y la parte también de esta perspectiva cultural, que es comprender la motivación desde la psicología transcultural. Sí, la cultura va a influenciar bastante en cómo nosotros, ¿vale? De una manera hacemos o interpretamos nuestras vivencias. ¿De acuerdo? Me acuerdo una vez, ¿vale? Que creo que era ¿cómo se llama? El comentario de una persona española cuando vino aquí a México y vio, bueno, visitó lo que es allá Guanajuato, a las momias de Guanajuato que se le conocen, y de una manera se le hizo de una forma, no, vamos a ponerle como que no aceptable esta parte, el cómo se exhibían estos cuerpos, ¿no? Cuando nosotros aquí lo vemos, repetimos, con una parte de nuestra cultura, ¿no? De una parte de nuestra esencia, ¿no? Incluso a lo mejor de lo que conlleva la parte histórica. Entonces, sí, es bien importante cómo o recalcar que el contexto cultural está muy implicado en cómo nosotros determinamos nuestras necesidades incluso, ¿vale? Cómo nosotros de una manera interactuamos o buscamos nuestras acciones, ¿vale? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, en la parte de la conducta, digo, en la parte de lo cultural, se me ocurre. Nuevamente, bueno, ya lo hemos hablado, desde la parte del contexto del Día de Muertos, por ejemplo, nuevamente es algo que nuevamente a nosotros nos caracteriza bastante. Incluso, nuevamente vamos a ponerlo como factor mm, de novedad, vamos a llamarlo, el cómo tenemos nuestro concepto de la muerte, ¿no? No donde se trata de ver desde forma cultural como un concepto como de evadirla, como pues sí, incluso hasta de burla a veces, en el sentido de que nos burlamos, ¿no? En la parte de las calaveritas de la muerte. Muy bien. Ante todo esto que hemos estado hablando, pues vamos a ver que la motivación y la emoción, pues vamos a ver que, o más bien tiende que ver con todo lo que nosotros esperamos, deseamos, queremos, necesitamos, repetimos y tenemos. Porque recuerda que estas necesidades, por ejemplo, psicológicas, como puede ser de afinidad, de autodeterminación, ¿vale? De autoconocimiento, de competencia, con nuestras necesidades tanto sociales o externas, que tiene que ver con la parte del logro, del poder, ¿vale? De intimidad, pues conlleva al cómo es
cómo es que tenemos la forma o cómo nos motivamos más bien a interactuar. ¿Vale? Cómo es que incluso nuestra conducta va a estar guiada lo podemos llamar como un locus de control, que son como estas determinaciones o atribuciones que le damos, ¿vale? O que estamos dándole, el cómo tenemos que actuar. ¿Vale? De una forma es un locus de control interno que estamos estableciendo y va a impactar, o más bien, y va a interferir esto desde nuestros conceptos de nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras historias, dijimos, desde nuestro estado de humor, nuestros impulsos, ¿vale? Nuestras variables, como por ejemplo, qué tan motivados o no estamos. ¿De acuerdo? Y entonces, este locus de control, al entender lo que es de una forma interna, pues a su vez le da un refuerzo o recompensa a cómo interactuamos, cómo es que de una manera, incluso repetimos, busco la aprobación, ¿vale? Busco el acercamiento, busco involucrarme con otras personas que me va a generar, repetimos, un bienestar, porque eso es lo que buscamos al fin de cuentas, un bienestar dentro de nuestra estructura, de nuestra persona, ¿vale? Vamos a ver aquí entonces que tratamos de estudiar o examinar a las personas si son buenas o son malas. Si las personas, por ejemplo, pueden ser activas, pueden ser pasivas, si son fraternas o agresivas, si llegan a ser altruistas, si llegan a ser egocéntricas, si son libres de elegir, de tomar sus decisiones o están determinadas por demandas o acciones biológicas, sociales, si albergan o no tendencias al crecimiento o a la autorrealización, ¿vale? Ante ello, ¿vale? Nosotros decíamos hace ratito, podemos entender cómo es que la parte del, del estudiar la conducta, ¿vale? Es, es todavía como una interrogante que nos planteamos para tratar de conocer a las personas, ¿vale? Para tratar de comprenderlas, de tratar de una forma de descifrarlas. Aquí te puse, ¿vale? Este personaje, ¿vale? Que es muy conocido, ¿vale? Se llama, él es Jeffrey Dahmer, ¿vale? Él fue un asesino en serie, ¿sí? Que de una manera, nuevamente, si nosotros tratamos de analizar, ¿vale? Su historia, podemos tratar de entender si lo que hizo tenía, no quiero decir una justificación, pero sí a lo mejor puede entender una comprensión del por qué hizo lo que hizo, ¿vale? Incluso el cómo lo hizo. Rápidamente, él fue un asesino en serie donde, pues sí, captaba a sus víctimas y les hacía, ¿no? Agujeros, ¿vale? En el cráneo a sus víctimas, ¿vale? Para de ahí de una manera inyectarles o colocarles, ya sea a lo mejor algo hirviendo, decía, creo que aceite, no me acuerdo qué más, pero de una manera para mantenerlos como en estado zombie, vamos a marcarlo así. En una serie que así se llama, que está en Netflix, podemos analizar su historia o su infancia, sus antecedentes, porque decíamos que en la parte de poder predecir, prevenir conductas, es también de observar estos patrones, ¿vale? De conocer la historia. Perfecto. Pues analizar esto, vamos a entender que él, pues sí, de una manera sufrió abandono, ¿vale? Desapego por ambos padres, desde cómo la mamá de una manera huyó, se fue con su hijo, su hermano menor de este Jeffrey, él se quedó de una manera solo porque papá tampoco estaba, ¿vale? Entonces vivió esta parte pues de abandono. Y de una manera, ahí podemos entender cómo era que buscaba, ¿vale? Esta trato, esta relación, este vínculo, vamos a llamarlo ni puedo decir a lo mejor afectivo, no este vínculo a lo mejor de cuerpo a cuerpo con sus víctimas, ¿no? Pero entonces repetimos desde aquí qué tanto una persona podemos diferenciar entre que sea buena o sea mala de acuerdo a lo que incluso socialmente se establece o de lo que se espera. ¿Vale? ¿Qué tanto a lo mejor la parte fisiológica, ¿vale? Va a estar determinante, porque todavía existe esta parte del debate de qué tanto de una manera se forjó o se formó este asesino, o de una manera se contribuyó también a la parte de la cuestión hereditaria.
¿vale? En la serie recuerdo que en los últimos uno de los últimos capítulos se veía parte de culpa, de responsabilidad que sentía el padre, porque decía que él también tuvo más bien había tenido esos pensamientos, ¿no? De matar, ¿vale? Y que tanto a lo mejor de una manera se lo se lo heredó, ¿no? A la parte del hijo. Entonces, esta parte de lo que queremos, cómo es que, por ejemplo, Jeffrey necesitaba, qué es lo que quería, qué es lo que quería tener, qué es lo que deseaba, de una manera nos hace examinar su conducta, ¿vale? ¿Qué es lo que lo motivaba a hacerlo? Porque incluso ante este análisis, por qué ciertas características de sus víctimas, ¿no? Ciertos rasgos físicos, ¿vale? El qué es lo que lo motivaba a tener estas, pues sí, estas acciones, incluso el cómo interactuar, ¿va? Vámonos por otro lado, ¿vale? A personas totalmente, vamos a llamarle, qué tan altruistas o no son, ¿sí? ¿Qué tanto podemos diferenciar o entender esta conducta, no? Cuando una persona es meramente, a lo mejor, o se está llevando, vamos a llamarlo, por acciones de beneficio a la sociedad o en beneficio a otros, que repetíamos, eso conlleva también un crecimiento, un análisis. Acuérdate de nuestra pirámide de Maslow, ¿vale? ¿Qué tanto nosotros de una manera interactuamos? ¿Vale? En esta parte de elección, ¿vale? De esfuerzo, ¿vale? Incluso de tener una atención en nuestra motivación para mantenerla, pero recuerda, creo que lo importante aquí es qué tan qué necesidad estoy cubriendo, pero al mismo tiempo, cuál es mi grado de involucramiento, perdón. ¿Qué tanto esta atención, repetimos, esfuerzo, persistencia, porque una atención implica una concentración a enfocarme a una tarea en común, ¿vale? Bueno, una meta establecida. ¿Qué tanto el esfuerzo que utilizo para seguir intentando lograr esa tarea? ¿Vale? Qué tanta esfuerzo le coloco y mi persistencia, incluso en el tiempo, cuando inicio o al final incluso de dicha respuesta. Entonces, una tiene que ver con este involucramiento de mi conducta, qué tanto mi conducta está influenciada en alcanzar esa meta. Podemos encontrar otro que también tiene que ver con un involucramiento emocional, que tiene que ver con la parte de nuestro interés y el disfrute, ¿vale? ¿Qué tanto de emoción, por decirlo así, de cuestión de perdón, de afinidad le estoy dando a a esta meta que me planteo? Porque si es una meta que me está generando placer, que tengo interés, que lo estoy disfrutando, lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Así tenga que a lo mejor seguir poniendo el doble del esfuerzo, ¿vale? O más atención. Y vamos aquí también con nuestro involucramiento cognitivo. ¿Vale? Que tiene que ver con nuestras estrategias, con nuestra autorregulación, repetimos, con la interpretación que le doy, qué significa para mí esa tarea, ¿vale? Que de una manera tiene que ver con una motivación interna, una motivación externa, qué tanto de una manera le estoy dando esta importancia y al mismo tiempo cómo me autoexpreso y cómo intervengo, ¿vale? Que tiene que ver con una voz, ¿vale? Con una voz, vamos a llamarlo interna, que tanto vamos a ponerle así como una automotivación. Y en todo esto, ¿vale? Vas a entender que vas a tener cambios, por decirlo así, en tus contextos fisiológicos bueno, más bien faciales o corporales. ¿Vale? Desde la postura, la posición que utilices al momento de hacer la actividad, ¿vale? El cómo a lo mejor, no sé, elevas las cejas, bajas a lo mejor o arrugamos la nariz, ¿vale? Al hacer cierta actividad. Todo eso conlleva a cómo podemos observar que una persona tiene totalmente involucramiento o no en la actividad que se está realizando. Y esto nos lleva, repetimos, a predecir, porque si yo estoy viendo un gran grado de involucramiento, podemos predecir que a lo mejor el objetivo se va a alcanzar. Pero si el involucramiento es poco, híjole, difícilmente, ¿vale? Ese objetivo se logra. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿vale? Ya analizamos, repetimos, yo te decía, haz un análisis de cómo te presentarías, ¿vale? ¿Cómo definirías pues sí, tu persona, tus habilidades, tus destrezas, incluso tus áreas de oportunidad? ¿Cuál era tu motivo, ¿vale? Tu emoción y qué tanto yo te decía, hicimos el análisis de una manera, estos motivos, ¿vale? Están muy influenciados en la parte
de tus motivos internos o externos, ¿vale? ¿Qué tanto esta parte de lo que de los objetivos que quieres alcanzar tiene que ver con cubrir tus necesidades o cubrir necesidades de otros? ¿Vale? Y aquí créanme que es algo a veces, vamos a ponerlo como que triste, cuando identificamos o se identifica que que el comportamiento, que las conductas de las personas tienden más a irnos a dar un beneficio o cubrir necesidades de otras personas. ¿Vale? De qué es lo que la gente desea, qué es lo que la gente quiere, porque puede ser a lo mejor mi familia, puede ser a lo mejor mi pareja, el satisfacer una necesidad a lo mejor laboral, ¿sí? De mi jefe, de mis hijos, por ejemplo, ¿vale? Y entonces es aquí donde repetimos qué tanto podemos colocar un pronóstico a que se realice la actividad, ¿vale? A que en realidad se lleve a cabo. Porque lo que me queda claro también es que cuando una persona se apropia en sí, ¿vale? Del concepto o de su idea, de su meta, ¿vale? Se apropia, pueden haber a lo mejor múltiples obstáculos. La cuestión es que lo va a lograr, pero también puede entender a lo mejor que esta meta que está planteando este objetivo, más que ser de forma interna, tiene que ver a lo mejor porque lo están extorsionando, porque a lo mejor siente cierta presión y aún así a lo mejor lo va a terminar meramente por obtener este grado de recompensa que es dejar de sentir esta presión. ¿Vale? Por eso decíamos, nuestra motivación sí está muy ligada con estos estímulos de recompensa y de castigo. ¿Qué tanto la conducta de la persona está ligada en evitar algo? ¿Vale? En que no quiero que este castigo suceda. ¿Vale? ¿Qué tanto esta conducta está ligada en que quiero que se repita lo que estoy experimentando? Por eso decíamos, está muy ligado con la parte emotiva. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que me hace ahora sí que tener esta sensación? Y recuerda, va a ir muy ligado a nuestras necesidades. ¿Qué necesidad es la que estamos cubriendo? ¿Vale? ¿Qué necesidad es la que de una manera estoy tratando de satisfacer? ¿Vale? Incluso volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que hago para evitar o no evitar dicha acción? ¿De acuerdo? Muy bien. Para ir terminando ya, también me gustaría que hiciéramos ahora un análisis sobre qué metas, o sea, con esto que acabamos de ver, qué metas, qué objetivos te estarías planteando, ¿vale? Dentro a lo mejor, incluso lo podemos dividir, ¿eh? En unos 6 meses, ¿vale? En un año podemos plantear estos dos intervalos. ¿Qué metas son las que de una manera te propones alcanzar? ¿Vale? Pues sí, qué acciones, ¿vale? Son las que te gustaría lograr. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vale? Y ante este objetivo, ¿vale? Que te estás planteando, ¿vale? Para empezar, ya que te planteaste tu meta, ¿vale? También quiero que me digas o que escribas ahí en tu hoja, ¿vale? Ya que analices, te relajes, perfecto, que veas a lo mejor estos propósitos, ¿no? Que quieres alcanzar, que te plantes una meta. ¿Vale? Pueden ser una o dos, vamos a manejar nada más hasta dos, ¿vale? Y ya cuando tengamos nuestra meta o las dos metas planteadas, incluso analizar qué tan fácil o difícil va a ser lograr dicha meta. Que analicemos también el grado de esfuerzo, de desempeño que se debe de colocar para realizar esa meta. Y nuevamente, ¿cuál es la necesidad que estoy cubriendo? ¿Vale? Porque recuerda, las metas difíciles, de una manera, este esfuerzo va a ir movilizando, va a ir aumentando, ¿no? Mientras que metas que de una manera podemos especificar y dirigir bien, ¿vale? De una manera en donde las analicemos, voy a tener mejor planeación y mejor estrategia. Por eso te decía, nada más con una o dos metas, no es necesario que metamos más, pero sí que las analicemos, qué tan viable es. ¿Vale? ¿Qué tan incluso es tan alcanzable en medio año o en un año? ¿Vale? ¿Qué incluso esfuerzo debo de colocar? ¿Qué atención le tengo que dar a la meta? ¿Qué recursos incluso afectivos tengo, incluso cognitivos para poderla colocar o ¿cómo se llama? Entablar.
¿vale? Y aquí es bien importante que hagamos un autoanálisis, porque muchas veces, aunque no lo queramos a veces reconocer, estas metas que nos planteamos tienden que ver con intentar satisfacer las necesidades de otros, para que mis hijos vean que me puedo superar, para que a lo mejor, darle satisfacción a lo mejor, o, vean el sentido de logro que tenga mi familia, pero nuevamente, más que personal, es hacia los otros, ¿vale? Y eso, como va a implicar mayor esfuerzo, porque no es una satisfacción personal, si es una satisfacción hacia otros, por lo tanto, el esfuerzo se incrementa, ¿vale? Entonces, ¿qué tan viable es? ¿Vale? Por eso me sería o que sería importante, ¿vale? Interesante que de una manera hagamos este ejercicio, ¿vale? Y que al vamos a plantarlo, ¿no? Ahorita al finalizar esta materia de motivación y emoción y a ir viendo estos temas, ¿qué tanto tus metas que te colocaste, que te planteaste son viables? ¿No? Que tantas esta parte son de una manera fácil, no fáciles, sino son alcanzables. Yo creo que esa es la palabra adecuada, ¿vale? Qué tan alcanzables, viables es para lograr, porque muchas veces creo que esa es una de nuestras dificultades que nos ponemos, que nos colocamos metas de una manera cuando los recursos que tenemos no nos van a permitir, por decirlo así, alcanzarlos, no porque no podamos, ¿vale? Porque puede ser entonces que yo quiera comprarme un carro y que sea una de mis metas, ¿no? Comprarme un carro. Pero la realidad es que actualmente no tengo a lo mejor con un fondo y que difícilmente lo voy a poder cumplir a lo mejor en medio año. ¿No? Pero sí puedo de una manera estructurar bien mi plan y a lo mejor planteo bien mi fondo de ahorro, incluso un momento de inversión para que el dinero vaya, lo que es también teniendo esta parte bueno, que no pierda más bien su valor y entonces a lo mejor en un año, año y medio puedo adquirir a lo mejor el auto, ¿no? Por eso decíamos la parte de qué tan viables están siendo estas metas, ¿vale? Muy bien. Como sugerencia para la siguiente clase, ¿vale? Me gustaría que revisáramos el capítulo 2, ¿vale? Y se realice un ensayo sobre los discursos y teorías que se dan dentro del estudio de la motivación, ¿vale? Así se llama este libro, ¿vale? Motivación y emoción de este red. Es muy conocido, es muy famoso, ¿vale? En cuanto al estudio de la motivación y créanme que nos va a permitir dar una un pues, un entendimiento, ¿vale? Cómo desde la parte filosófica se ha tratado de dar una explicación, ¿vale? A la parte de la conducta del ser humano, ¿vale? Y repito, es ahora sí que es una pregunta eterna, ¿vale? Que constantemente se ha establecido y se ha tratado de responder y que no se les olvide, sí va a depender mucho del contexto individualizado, es decir, podemos tener nuestras teorías, perdón, que nos permita dar un entendimiento a ello, pero también va a interferir bastante el contexto, ahora sí que nuestras historias de forma muy particular, ¿vale? Muy bien, pues me dio gusto ahorita estar con ustedes en esta clase y pues nos estaríamos viendo en la que sigue, ¿de acuerdo?